Lo que vengo a presentar es en cierta manera un pequeño resumen histórico y una serie de propuestas que pues si bien aún no han sido discutidas, pues digamos que es como un abrebocas de lo que podríamos llegar a discutir en la presente reunión. Addressing in this meeting. Now, obviously, with ha the sido la comunidad andina desde su formación. Para eso, bueno, el punto es el siguiente. A pesar de despite the efforts expanded in the last few years, generally in Latin America and the world, of the establishment of different competition. Lo cierto es que nuestro adversario, es decir, las empresas, nos están ganando la mano. Básicamente hay una serie de prácticas anticompetitivas y una serie de fusiones y adquisiciones que superan desde hace mucho tiempo la capacidad individual de los países. Creo que todos tenemos presentes ahorita la fusión de las empresas cerveceras que claramente tienen un efecto global y pueden convertir prácticamente ese mercado en un monopolio. Obviamente eso tiene una serie de consecuencias. El arbitraje legal, que es básicamente el aprovechamiento de las diferencias de los regímenes de las partes, y la única herramienta que tienen las autoridades nacionales para enfrentarse a eso es la teoría del efecto. Es decir, si a mí me afecta, yo tengo jurisdicción. ¿Cuál es el problema de esa teoría del efecto? Que obviamente si usted lo mira desde la perspectiva únicamente de su país, finalmente no va a lograr sancionar toda la conducta, no va a poder investigar todo lo que necesita investigar para determinar la existencia de esa conducta. Y ahí viene la pregunta, ¿la sanción de ese tipo de carteles en territorio nacional es suficiente o necesitamos una serie de herramientas un poquito más innovadoras para enfrentarnos a esa dificultad? Y es donde coloco dos ejemplos, lamento un poco el sesgo a Colombia, pero yo trabajé en la Superintendencia de Industria y Comercio, que demuestran esta situación. El primer caso es un caso del cual sé que la SIC está muy orgullosa, que es el caso de Azúcar de Colombia, en el cual la autoridad de competencia sancionó a los ingenios azucareros por posibles acuerdos a nivel regional para restringir el comercio de azúcar entre los países. En un momento las empresas colombianas intentaron bloquear la importación de azúcar de Bolivia y por el otro lado, pues de acuerdo con la resolución de la SIC, los miembros del cartel del azúcar negociaron con los azucareros de Costa Rica para impedir el traslado de azúcar entre esos dos países. La SIC tomó una decisión obviamente basada en la teoría del efecto. Sin embargo, desde el punto de la comunidad andina nosotros nos preguntamos y si hubiéramos podido investigar qué pasó en Bolivia y si hubiéramos podido investigar qué pueden hacer en Ecuador o en Perú correspondiente, digamos que ahí es donde uno comienza a darse cuenta de las limitaciones de esta teoría del efecto. El otro caso que ya es de integraciones es básicamente la integración Pfizer y Nestlé. También en el caso colombiano, básicamente con esta integración, una fábrica en México lograba controlar todas las leches para niños dentro del mercado colombiano. Básicamente fue gracias a una colaboración entre Chile, Colombia, México y otros países que se tomaron determinaciones para que hubiera una serie de desagregaciones y inversiones en México para que por lo menos exista cierto tipo de competencia. Eso es un ejemplo de lo que puede llegar a ser la colaboración entre los países ante este tipo de situaciones. Ahí vienen entonces dos propuestas que pues manejo de manera muy personal y que de todas maneras está basada también en otras discusiones que se han hecho en otros foros. La primera son los convenios para compartir información. La última reunión de ICN básicamente se discutió este aspecto. ¿Qué es lo criticable de esa visión? Ese convenio de compartir información es solamente para información no confidencial. Reconoce que hay una problemática con el manejo de la confidencialidad entre los países. Y reconoce en cierta manera que el sistema internacional, con el sistema sencillamente de convenios, de acuerdos, de buenas intenciones, pues va a tener dificultades para enfrentarse a esa situación. Y viene la otra, que es el fortalecimiento de sistemas supranacionales. A los países, hay que reconocerlo también, no les gusta mucho ceder soberanía, así sea de maneras parciales, para construir esto. Pero sin embargo, esa cesión de soberanía con el objetivo de crear, primero, un grado de imparcialidad y ante todo, un grado de exigencia, probablemente sea de los métodos más efectivos para podernos enfrentar.
a este tipo de situaciones. En ese orden de ideas, pues existe la CAN. La CAN es una autoridad que nació en 1969, en el cual en ese momento 6 países tenían planeado delegar soberanía a una serie de instituciones, con una serie de objetivos de integración, la creación de un mercado común y andino. Esos objetivos básicamente estaban encaminados a reducir la brecha entre los países, crear una especie de bloque económico. Han pasado ya unos 40 años y digamos que algunas de estas aspiraciones no se pudieron hacer realidad. En 2013, después de una serie de negociaciones, se llegó a un proceso de reingeniería en el cual digamos que limitamos un poquito el alcance de lo que era la CAN. En este momento, esta es la organización de la CAN. Hay 2 instituciones que quiero mencionar aquí que son importantes para lo que voy a explicar, de hecho 3. La primera es la comisión, que es digamos el órgano decisorio y creador de las decisiones, es decir, del sistema normativo de la CAN. El Tribunal de Justicia, que como su nombre lo indica, es el que decide los conflictos entre los países, y la Secretaría General, que es un organismo técnico, al cual pues yo pertenezco en la parte de incompetencia. Como lo dije, la CAN, después de reconocer que no se iba a convertir en la Unión Europea, decidió volverse más realista y decir hay ciertos objetivos comunes que sí podemos alcanzar, y entre ellos está competencia, porque es una necesidad de los países en este momento por las razones que específicamente ellos tengan, a pesar de la diferencia del enfoque. De hecho, en la agenda positiva que fue creada en este tiempo, básicamente lo que se dijo es: nosotros respetamos las diferencias de criterio entre los países, pero hay ciertos temas que tenemos que aprender a manejar en común. Venimos entonces a hablar ya del desarrollo de la normatividad andina de competencia. Los primeros intentos, que podemos llamarlos así, son la decisión 45 y la 230. Pueden ver un poquito la diferencia y el espacio en el tiempo entre estas 2 decisiones. En esas decisiones se mezclaban tanto prácticas que son consideradas ilegítimas en comercio exterior con prácticas anticompetitivas en estricto sentido. Después de eso viene la decisión 285, que podemos considerar que es realmente la primera decisión estrictamente enfocada a competencia, que define ya una serie de conductas de acuerdos anticompetitivos y abuso de posición de dominio. Establece un procedimiento administrativo diferente a los procedimientos, por ejemplo, de dumping, de OTCs y de otras medidas. Y establece como titulares de la acción a los países y a las empresas. Sin embargo, ahí anoto, había un problema en la 285, que era que básicamente que como sujetos pasivos solamente estaban las empresas, es decir, los intervinientes en el mercado. El otro problema que tenía esa decisión era que había una falta de claridad del alcance de la jurisdicción de la CAN y había un posible conflicto entre las autoridades nacionales y la CAN misma. Ahí hay un punto que quisiera hacer precisión respecto a unas presentaciones iniciales. Efectivamente, los países andinos se hicieron una sesión de soberanía con el objetivo de crear todo el sistema de la CAN. Las medidas que toma la Secretaría General de la CAN, avaladas por el Tribunal de Justicia posteriormente, son ejecutables dentro de los países. Venimos entonces a hablar ya de la decisión que actualmente nos rige, que es la 608, que mantiene el procedimiento especial, modifica algunas conductas de la 285, especialmente permitiendo conceptos como los acuerdos verticales, la posición de dominio conjunta y otra serie de conductas que digamos que ya eran vigentes para la época y que estaban en discusión incluso en las jurisdicciones de los países miembros. Se crea igualmente un comité andino de libre competencia conformado por las autoridades de los países, que viene a funcionar como el consejo asesor de las autoridades de competencia. En los temas de competencia generalmente hay una secretaría técnica y un órgano decisorio que toma la decisión final. El comité andino de competencia vendría a ejercer esa función, entre otras. Precisamente esas funciones está, además de participar en la decisión de los casos presentados ante la Secretaría General, puede hacer recomendaciones para suprimir regulaciones que vayan en contra de la competencia dentro de los países miembros y discutirlos precisamente en el seno de la Comisión, que es el órgano que toma las decisiones en general respecto de la comunidad andina.
¿Cuál es? Ah, sí, establece también un sistema de exclusión de sectores, es decir, hay sectores que definitivamente no pueden regirse para el derecho de la competencia, pero por lo menos se ponen en tela de discusión entre los países, que finalmente sean los países los que determinen que eso es realmente lo que quieren sacar del sistema de competencia. Establece también un régimen de compromisos o llamados garantías también, y también establece un régimen de multas y de medidas correctivas, porque finalmente la multa no es sencillamente la única forma de solucionar los temas de competencia, se requiere también a veces intervenciones más fuertes en el mercado. Y establece básicamente un procedimiento en el cual la Secretaría General de la Comunidad Andina reconoce que no tiene la capacidad para básicamente ir a todos los países, golpear puertas, llamar a la policía, sino que precisamente solicita la colaboración de las autoridades nacionales para precisamente hacer esas investigaciones. Ustedes me dirán, bueno, esto se ve muy bonito en teoría, la pregunta es ¿qué ha pasado en la práctica? Increíblemente ha habido 3 casos. El primer caso, sí están en orden. El primer caso fue un dictamen en el cual se investigó a las floricultoras colombianas por 2 disposiciones regulatorias que eran el incentivo a la cobertura cambiaria y el establecimiento del incentivo sanitario para flores. Extrañamente, aquí se invocó el artículo que se considera que es el de abogacía de la competencia, y el procedimiento no se hizo a través del procedimiento normal establecido por la CAN, se utilizó sencillamente el procedimiento de incumplimiento, que es otro método que se utiliza en la CAN para evaluar si los países están cumpliendo o no con la normativa andina. Finalmente, la decisión fue contraria a los intereses de los solicitantes. El segundo caso es oleaginosas, que es una discusión sobre fondos de estabilización, en el cual, mediante la resolución 984, se había establecido una sanción. Sin embargo, el Tribunal Andino consideró que la Secretaría General había evaluado mal las pruebas y por lo tanto declaró nula la decisión. Y el último caso es un caso que es Angelcom, en el cual una empresa denunciaba a la empresa Angelcom, que es una proveedora de tarjetas para pago en sistemas de transporte masivo, básicamente diciendo que estaba generando prácticas de abuso de posición de dominio. El problema de la estructuración del caso por parte de los denunciantes es que el sistema de tarjetas que estaba denunciando era Transmilenio en Bogotá, y la única razón por la cual establecía que era de competencia andina es que esta empresa tenía una sucursal en otro país. Digamos que ahí en ese punto funcionó el sistema andino bien, porque sencillamente nosotros dijimos, el hecho de que usted tenga varias sucursales y diversas partes no significa que usted esté afectando la competencia en todos los países. Hay un antecedente europeo que daría a entender de que eso es cierto grado de afectación, pero no se logró probar en este proceso, por lo menos de manera preliminar, por eso se cerró. Digamos que aquí hay un punto que hay que mencionar, y es, a pesar de la relativa distancia de las decisiones, usted lo que observa es que hay una necesidad por parte de los entes privados de buscar una solución a los problemas que mencionamos en la parte inicial. Es decir, sí existe esa necesidad de coordinar. Precisamente hay un aspecto que hay que tener en cuenta y que tenemos que reconocer todos los países de esta área. Nuestro comercio aún sigue siendo muy pequeño. Ha crecido fundamentalmente precisamente a comienzos de los 90, del 91 al 2013, pero digamos que si usted se da cuenta que es decir, si usted lo ve en términos relativos, aún tenemos una proporción, por ejemplo en el área andina, del 20% de todo el comercio de los países es realmente con los países del área andina, el resto sigue siendo Estados Unidos y Europa. ¿Qué pasa? No hay una necesidad aún lo suficientemente fuerte para que comience a surgir problemas reales. En ese orden de ideas, las empresas privadas pues solicitan relativamente poco los servicios. Hay otros problemas que también son críticos, por ejemplo la falta de información. Hay una cita personal. Yo personalmente, mientras estuve en la Superintendencia de Industria y Comercio, no conocía el sistema de la CAN. Entonces es también una falta de colaboración entre los países y una falta de información respecto a qué mecanismos puede utilizar. Ahora, los abogados claramente están conociendo que efectivamente existen esos mecanismos, y digamos que pues vamos a ver qué pasa en el futuro.
Hay otro aspecto importante en la evolución de los países andinos y es, pues nuestros regímenes son bastante jóvenes. Es decir, salvo Colombia, que tiene un régimen creado desde los años 50, pero que realmente comenzó a ser efectivo desde 1992 con la expedición de un decreto. El régimen peruano es del 96, el régimen boliviano es del 2008 y el de Ecuador es de 2011. Digamos que hasta ahora estamos en unas entidades que están relativamente aprendiendo a ver cómo funciona el tema de competencia. A pesar de que tienen una serie de normas que personalmente en la evaluación que se hizo son bastante poderosas, tienen una serie de recursos interesantes y ya en cierta manera hay cierto grado de estandarización. Finalmente falta ver mucho cómo se van a implementar precisamente en estos países. Eso impidió en muchos aspectos la discusión después de la decisión 608 y digamos que solo efectivamente probablemente a 2013 fue que se comenzaron discusiones un poquito más serias dentro del Comité Andino de Libre Competencia. Bueno, eso es básicamente como las actuales medidas, es decir, Colombia está otra vez modificando su norma, Perú la acabó de modificar en el 2015. Hay unos aspectos, ahora la pregunta es, bueno, ante esa realidad, ¿qué es lo que deberíamos esperar, por lo menos dentro del sistema andino? Hay una serie de aspectos que personalmente rescato de la 608. Una es el respeto a la jurisdicción de los países, es decir, yo no pretendo simplemente arrogarme competencias o una mayor cantidad de competencias de las que realmente pueda asumir. Yo soy un sistema que colabora y en cierta manera aumenta la capacidad de las autoridades de competencia. Hasta ahí tengo que llegar y tengo que ser muy respetuoso de eso. El otro tema es, el régimen de conducta de la 608 básicamente está con el estándar internacional. Es decir, independientemente que haya una discusión de que haya una situación específica económica que valga la pena arreglar, finalmente podemos considerar que no hay mucho que modificar en ese aspecto. La otra cosa es, la 608 reconoce que finalmente la comunidad andina no puede sobrevivir sin la colaboración de los países miembros. Y lo que se trata de generar es un sistema de colaboración. De nuevo, nosotros no queremos convertirnos en un organismo como la Unión Europea que tiene su propio equipo, y aún así la Unión Europea tampoco lo tiene completo. Depende de la colaboración de las autoridades de competencia de los países. El otro aspecto es la existencia de un comité técnico que vaya más allá de la decisión en cierta manera política, que es el Comité Andino de Libre Competencia, que se conforma por las agencias de los mismos países. Obviamente uno espera que las personas que se designen en ese comité tengan esa capacidad para enfrentarse al resto, porque tienen que decidir y estudiar. Y obviamente la consagración de un sistema de abogacía con algo de dientes, porque finalmente que pase al nivel de comisión las opiniones de nosotros, finalmente eso cuenta para la implementación de un buen régimen. ¿Qué temas a cambiar? Bueno, como siempre a uno nunca le gustan los procedimientos que a uno le dan, siempre hay algo que cambiar. Falta en el régimen de competencia establecer la posibilidad para que las empresas puedan solicitar precisamente que se investigue un mercado en particular. También falta establecer un sistema de averiguación preliminar. ¿Y por qué? Porque los países miembros en este momento todos tienen facultades para básicamente hacer investigaciones sorpresas, diligencias preliminares, y el único que no puede hacerlo es la CAN. Entonces entra una contradicción procedimental. A mí me toca abrir y decirle a todo el mundo que estoy investigando para que las autoridades de competencia puedan actuar. De nada me sirven los poderes que tienen esas autoridades si yo tampoco tengo esa capacidad. La necesito. El otro tema es el establecer mecanismos efectivos de colaboración entre los países miembros, cómo intercambiar esa información, y por último un sistema de delación de carteles andinos, en el cual me permita dos cosas. Primero, obviamente comenzar a desbaratar los carteles dentro del ámbito de mi competencia, colaborar con el sistema de delación de los países miembros y por último hacer una cosa que los países no logramos hacer, y fue básicamente determinar cuáles son los mercados que realmente están afectados dentro de nuestro ámbito de competencia con problemas de competencia. Es decir, una opción para detectar carteles es haciendo el estudio económico, la evaluación. El otro, que en muchos aspectos es un poquito más sencillo, es que no lo digan las mismas empresas.
Respecto a los mecanismos de intercambio de información, digamos que ahí podemos hablar de dos sistemas. Un sistema, por ejemplo, basado en la ISN, que son unos arreglos de buenos compañeros, en los cuales generamos una serie de compromisos sin un soporte real, o la utilización del sistema supranacional, establecer una serie de obligaciones entre los países y una cosa que en cierta manera podría llegar a beneficiar a los países, y es que digamos que salva dificultades, por ejemplo, con la información que las empresas consideran como confidencial. Básicamente las empresas van a utilizar eso para evitar divulgar información. Si usted lo establece por una vía legal, sin entrar en la discusión con el Congreso correspondiente, pues finalmente ya salvamos un paso que es bastante importante. Y la otra cosa es, tiene que respetar cómo mira cada uno de los países qué es información confidencial. A pesar de que teóricamente el sistema andino está unificado en términos del tema de secreto industrial, finalmente cada país maneja de una manera muy diferente qué es el secreto. Esto no es una invención mía, esto es una invención de los convenios de intercambio de información tributaria, en el cual se trata de respetar la mayor cantidad posible de confidencialidad en pro de mantener la seguridad de la investigación. Y la otra cosa es precisamente algunos aspectos ya procedimentales, que son que tanto las solicitudes de información como sus respuestas gozarán de confidencialidad si se solicitan, precisamente para proteger las averiguaciones preliminares de los países, y básicamente que la autoridad a la cual uno le solicita la información, por favor, haga la tarea de sacar los documentos de una manera que sean válidos para mi país, es decir, las certificaciones del exequator, ese tipo de vueltas que pues no lo puede hacer el país de origen de la solicitud. El otro tema importante es el régimen de delación, que como les dije es básicamente una estrategia para que finalmente sean las empresas privadas quienes nos revelen cuáles son realmente los problemas de competencia en nuestra región. En ese punto, digamos que estos son aspectos ya procedimentales internos de la CAN. Lo importante es que quiero resaltar que el régimen de delación no solamente le tiene que servir a la CAN, tiene que tener la posibilidad de convertirse en la puerta de entrada para que los países también puedan obtener información respecto a lo que está pasando en su propio territorio. Es decir, si nosotros perdemos competencia, que finalmente no se pierda el trabajo que se realizó con el delator. Básicamente muchas gracias y espero que esto les haya sido de utilidad.